nuestro programa de hoy hablaremos acerca de unos seres extraños, por decirlo, de alguna manera bastante raros dentro de un mundo que no comprendemos, dentro de un mundo que de alguna manera no deja entrever algunas culturas, algunas razas que a su manera lo han querido demostrar y lo han querido tal vez dejar como un sello en la leyenda, en la historia y parte de todo nuestro universo, el universo que nos rodea. Estamos hablando de los asesinos seriales, asesinos en serie, personas que por sus tal vez características de vida han sido afectadas poco a poco por el inclemente desarrollo de una sociedad enferma que trata de mostrar dentro de sus apartes la superación a través del poder del dinero, el poder social, el poder económico, y que tal vez ha fallado en ese intento. Estos son archivos que vamos a abrir para todos ustedes, los que escuchan este programa, podcast del misterio con Edwin Robles, y quiero sencillamente hacer una aclaración. Todos los referentes son extractados de muchos libros, de investigaciones progresivas de muchas personas, a las cuales también les daré el crédito y los invitaré a cada uno de ustedes a que lo hagan independientemente. Hoy vamos a hablar precisamente de un libro muy interesante. Este libro trata acerca de algunas de estas personas extrañas, absurdas, locas, tal vez desquiciadas, que han intentado mostrar su poder por medio de la sangre, por medio del asesinato, por medio de su comportamiento. Algunos afectados psicológicamente, otros tal vez en su afán de mostrarse ante una sociedad enferma y también sedienta de esto, tratan de mostrarlo poco a poco. Vamos a hablar precisamente de un libro muy interesante de la colección Enigmas de la Historia, el libro llamado Grandes Asesinos de Ralph Beck. Es un apartado muy bueno donde selecciona varios asesinos en serie desde el marco histórico, con una ficha la cual nos muestra el año en el que nació, en el año en que falleció, y también la síntesis de cada uno de ellos. Voy a dar como ejemplo precisamente, y vamos a arrancar estas crónicas del misterio, estos podcasts, este programa, con el primero de ellos que aparece en esta lista, llamado Gilles de Rais. Gilles de Rais. Este hombre nació en Champocté, Francia, 10 de septiembre de 1404 y fallece en Nantes, Francia, el 26 de octubre de 1440. El célebre Barba Azul peleó con Juana de Arco en la Guerra de los 100 años. Es más recordado por las atrocidades que cometió en su castillo. Es considerado por algunos historiadores como el primer asesino en serie de la historia moderna. Fue un noble procedente de la región de Bretaña que vivió en el siglo XV y se destacó en el campo de batalla por su ferocidad en la lucha contra los ingleses. Tras la muerte de Juana de Arco, en la hoguera dilapidó su fortuna en fiestas y banquetes y reunió una pequeña corte de magos y alquimistas. Fue acusado por un tribunal episcopal de torturar, violar y asesinar alrededor de un centenar de niños y adolescentes entre 1431 y 1440. El barón de Rais nació en una época de sangre y fuego. Durante la Guerra de los 100 años, estamos hablando de 1337 a 1453, este conflicto enfrentó a las monarquías de Inglaterra y Francia y dividió a la aristocracia gala en dos bandos irreconciliables, vástago de una poderosa familia bretona. Gilles fue criado por su abuelo
cuando su padre murió en un accidente de caza, situación que fomentó en el niño hábitos de soledad y aislamiento. Una vez que tuvo suficiente edad como para sostener una espada entre sus manos y aguantar el peso de una armadura de hierro, el muchacho volcó su agresividad en la guerra de clanes nobiliarios que asolaba al norte de Francia. Llamó la atención por la ferocidad que mostraba en el campo de batalla y por los destellos azulados de su larga barba negra, razón por la cual recibió el apodo del Barba Azul. Una historia bastante interesante, ya que habíamos escuchado tal vez en algún libro histórico o tal vez en la televisión que se reconocía a una persona con ese apodo, Barba Azul. Lejos de atenuar las tendencias patológicas que ya había demostrado en su infancia, los combates potenciaron su inclinación al sadismo. Nada cambió cuando a los 16 años se casó con su prima. El varón pronto se desinteresó de ella y manifestó inclinaciones homosexuales. La aparición de Juana de Arco pareció darle un sentido a su vida. Se puso a su servicio como custodio y fue nombrado mariscal, este poderoso hombre. Cuando en 1431 Juana fue quemada viva en Rouen, algo se desmoronó en Guils. Despilfarró sus riquezas y se rodeó de clérigos, sacerdotes y artistas, pero también de magos y alquimistas. Es aquí donde su vida se vuelve materia de controversia, ya que todas las evidencias provienen del proceso judicial realizado en 1440, recordamos, por un tribunal episcopal. Obsesionado por recuperar su patrimonio, el barón de Rais se entregó a la magia negra y practicó cultos diabólicos para obtener la piedra filosofal que convertía los metales simples en oro. Esa búsqueda lo llevó a sacrificar una cantidad incierta de niños y adolescentes que procuraba en las aldeas vecinas a cambio de promesas de riquezas y ascenso social. Ya en las oscuras mazmorras de su castillo, los niños eran torturados, violados y asesinados. En ocasiones también tenía relaciones sexuales con los cadáveres, alternando sus momentos de euforia con episodios de dolor y arrepentimiento de ser ciertas las acusaciones. Esta conducta habla de una personalidad rayana en la esquizofrenia. Se estima que entre 1432 y 1440 desaparecieron alrededor de 1000 niños hasta que fue capturado por una comisión militar enviada por el obispo de Nantes. En su propia confesión describió cómo asesinaba a los niños separándole la cabeza del cuerpo con azotes y palos. El 26 de octubre de 1440 Gilles de Rais fue ahorcado junto con sus secuaces. Un dato, además de esta historia de Gilles de Rais, denominado dudoso privilegio, nos cuenta que Gilles de Rais es visto como el primer asesino serial de la historia, ya que su sadismo, vampirismo y necrofilia anticipan el accionar de aquellos psicópatas modernos que asesinan metódicamente a varias víctimas. Los crímenes del barón de Montmorency son el legado imperecedero de la Edad Media, una época en la que la nobleza gozaba de prerrogativas casi ilimitadas. Esta es una de tantas historias que vienen consignadas en este libro, bastante interesante para los amantes de los asesinos en serie, de los temas de los asesinos en serie. Así que damos en este momento finalizada la primera crónica de grandes asesinos del libro de Ralph Beck.